Amén. El día de hoy vamos a meditar en el libro de Joel, capítulo 2, versículo 25 al 27. Miren lo que dice la palabra de Dios. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Mire lo que nos dice la palabra de Joel. Hay varias palabras claves muy importantes en estos versículos. Del versículo 25, mire lo que dice Dios: yo restituiré los años, es decir, tiempo. Restituiré lo que se comió la oruga, el saltón y el revoltón y la langosta, pérdida. Dice que comeremos hasta saciarnos, abundancia, sobreabundancia. Dice, alabaréis el nombre de Jehová, adoración, gratitud, reconocimiento que Dios es el que hace las maravillas. Y en el versículo 27 dice, vas a conocer que en medio del pueblo estoy con ustedes, que no hay otro Dios y que el pueblo de Dios jamás será avergonzado. Mire, la Biblia es muy clara y nos habla que va a haber situaciones en este mundo terrenal. Y nos habla de qué? De una aparente pérdida. Vamos a experimentar muchas veces, en muchas situaciones, cierta pérdida, cierta retracción, cierta contracción en los ámbitos en esta tierra. Pero mire, aunque la Biblia describe de que va a haber una aparente pérdida, vamos a experimentar estos tiempos. La Biblia habla de que Dios va a restituir. La Biblia habla de que la restitución va a venir de parte de Dios. Dios nos dice que va a restituir. Si no había salud, va a traer salud. Si no había finanzas, Dios va a traer finanzas. Si quizás la familia se ha dispersado, pues va a restituir la familia. Si los tiempos han sido de guerra, pues Dios va a restituir paz. Dios va a traer restitución a todo lo que el enemigo ha querido llevarse. Mire, lo que Dios quiere que hoy comprendamos es que cuando haya venido o venga el tiempo de la pérdida, Dios no quiere que se enfoque en esto. Dios no quiere que te enfoques en lo que estás perdiendo si ha perdido. Lo que Dios quiere que te enfoques es que tú mires lo que Dios va a hacer, que es el tiempo que vendrá de la restitución. Hay muchas personas, el pueblo cristiano se estanca en lo que ha perdido. Ay, perdí esto. Ay, ya no he recuperado esto. Ay, se me fue esto. Antes el trabajo, antes las finanzas, antes mi vida, antes mi salud, antes la familia. Y la gente se enfoca y se estanca en esto. Pero Dios dice en Joel 2:25 al 27 que va a venir tiempo de restitución del tiempo, de restitución de provisión, de restitución de salud, de provisión, de paz de los tiempos. Va a haber un cambio. Pero si usted escudriña Joel, usted debe meditar o debe preguntarse qué es la restitución. ¿Qué es la restitución para nosotros? ¿Qué es la restitución para usted? La restitución es volver algo a su estado original. Es la devolución de algo que se tenía por perdido. Hay mucha gente que dice, yo perdí el tiempo orando, yo he perdido el tiempo ayunando, yo he perdido el tiempo haciendo la obra de Dios, yo he perdido el tiempo visitando familias, yo he perdido el tiempo hablando a otros de Dios, yo he perdido el tiempo. Pero si usted se da cuenta, Joel 2:25 dice, yo voy a restituir los años, es decir, el tiempo invertido para el reino, Dios lo va a restituir. La restitución es volver algo a su estado o devolver algo que se tenía por perdido. Joel 2:25 dice, yo restituiré el tiempo, los años que ya se fueron.
Pero usted dirá, ¿cómo es que Dios puede restituir el tiempo pasado? ¿Cómo es que Dios va a obrar en algo que ya no existe, que ya pasó? Pues precisamente ese es el Dios que tenemos. La mente siempre cuando Dios nos habla de bendición, de promesa, nos da profecía, nos da palabra audible, nos habla por versículo. El mismo Dios nos muestra visión con ojos abiertos o cerrados. Lo primero que la gente dice o piensa, es imposible, porque la naturaleza humana jamás deja de vivir o convivir con nosotros. Por eso dice la palabra, si no sometéis los deseos, los pensamientos, las emociones de la carne por el Espíritu Santo, es decir, la clave está en llenarse del Espíritu Santo para que usted viva en lo sobrenatural de Dios, creyendo por lo sobrenatural de Dios. Joel 2:25 dice, y voy a restituir los años que ya pasaron, la pérdida, lo que ya comiste. ¿Cómo es que lo que ya se comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, Dios lo va a restituir si ya no existe? Pues precisamente es este Dios que en los tiempos se mueve. ¿Usted cree que Dios está limitado por tiempo, por espacio? Y cuando la gente escucha en el Génesis y en el inicio, no es que Dios empezó en el Génesis, Dios empezó a escribir y obrar en el Génesis, porque el tiempo habita dentro de Dios, Dios no tiene tiempo. Y mire, cuando Dios nos habla de restitución de tiempos pasados, de lo que ya no existe, de lo que ya sucedió, de lo que es pérdida, ¿se ha dado cuenta usted, hermano, hermana? Cuando algo se perdió, ¿qué le habla Dios? Yo te voy a restituir. Cuando la salud se esfumó, ¿qué dice Dios? Yo te saneo, ya estás sanado. Cuando sufrió algún agravio, algo le perjudicaron de alguna manera, ¿qué dice Dios? Yo te voy a restaurar esto. Y muchas veces, ¿por qué el pueblo no ve o no recibe esto? Es porque no comprende aquello. El tiempo, hay un tiempo. Y la mente siempre va a venir diciendo, esto es imposible, esto no es probable, esto no va a suceder. La lógica te dice que no va a suceder. Lo que tú miras con tus ojos te está diciendo y te grita, no está pasando. La lógica nos dice, no sucederá porque ha pasado un tiempo de pérdida. Pero se nos olvida en medio de todo esto que Dios es todopoderoso para hacer aquello que para el hombre es imposible. Imagínese que en este momento la mente del pueblo le diga, esto es imposible, no va a suceder. ¿Cómo es que Dios va a hacer que la oruga vomite lo que se comió? ¿Cómo es que Dios va a hacer que el saltón vomite para restituirnos lo que este ya se comió? ¿Cómo es que el revoltón y la langosta, que son insectos o parásitos que se comían en las cosechas del pueblo, cómo es que va a hacer que Dios esto nos restituya, si a la final son insectos? Pero allí está el enfoque. Dios no te habla de lo terrenal, te habla de lo espiritual, que Dios puede moverse en el tiempo y todo lo que fue pérdida puede traerlo al presente y devolvértelo multiplicado. Como dice Jesucristo, yo he venido para que tengan vida y vida en qué? En abundancia. Dios te dice, yo en lo espiritual muevo para que llegue a tu tiempo en lo terrenal. Tremendo. Porque Él es el Dios de la restitución. Y es lamentable, ¿no? Cuando Dios habla y el pueblo no cree. Dios habla, el hombre y la mujer no creen. Dios profetiza a los jóvenes, te pondré por profeta a las naciones, y no se le cree. Que Dios llama a niños con poder y autoridad a orar, a interceder, pero no se le cree. ¿Por qué? Y a Dios no necesitamos decirle, yo le creo, no. ¿Qué dice la Biblia que se determina que la fe está viva? Cuando se pone la fe por obra. Cuando se ora, se clama, se ayuna, se obra, se expande el evangelio. ¿Recuerda usted que le dijo Dios a aquel siervo, buen siervo? ¿Qué le dijo? Buen siervo, fiel. En lo poco fuiste, ¿qué? Fiel. Y sobre mucho te, ¿qué? Pondré.
Hermano, hermana, se da cuenta de lo que parece poco, de lo escaso, de la pérdida, de lo que parece que se está perdiendo. Dios dice y reconoce al fiel, y al fiel es el que le cree. El fiel no necesita andarle diciendo a Dios: es que yo le creo, es que yo le creo, es que yo le creo. Dios dice al fiel, al que obra, al que permanece, al que persiste, al que persevera, al que pone la fe por obra. Dice: en lo poco, en lo escaso, en la pérdida fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Tremendo. Esto ya nos llama, hermano, hermana, y nos rompe la barrera del intelecto para que usted comprenda que a Dios no se le dice yo le creo. Y la típica, la mecedora espiritual, que solo oramos y decimos estoy esperando en Dios. Dios dice al fiel en la oración, al fiel en la obra, al fiel en el evangelio, al fiel en la obediencia, al fiel en la santidad, al fiel que aunque sus ojos ven una cosa, él llama a otras cosas, llamando lo que no es como si fuera. Tremendo. Aquí Dios le habla a un pueblo: hay pérdida, está bien, pero yo te voy a restituir. Parece imposible, pero para mí no hay nada imposible, porque Él es el Dios de la restitución. Ahora, usted, hermano, hermana, como cristiano y cristiana, debe tener presente varios factores previos a la restitución, y aquí es donde el pueblo se cae y se sienta en la mecedora espiritual a esperar que Dios todo lo haga. ¿Qué factores, qué principios están presentes previo a la restitución? Es que a veces va a tomar tiempo, sí, va a haber tiempo en que aparece que haces algo, solo es pérdida, inviertes y es pérdida, estás contribuyendo para que se expanda la obra de Dios y parece estancamiento, parece pérdida. Sí, a veces te va a tomar tiempo. Por eso dice Joel 2:25, yo voy a restituir los años, es decir, el tiempo. Tremendo, ¿se dan cuenta? A veces va a tomar tiempo que llegue la restitución. No desistas, no decaigas. Los tiempos de Dios son perfectos. Parece que nada está cambiando, pero Dios está obrando para los fieles. Cuando Dios le dijo: buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, ¿qué tiempo hablaba? ¿Tiempo de fidelidad? ¿Tiempo de que había algo escaso? ¿Un tiempo que parecía que no había cambio? Pero le dijo: ¿sabes qué? Sobre lo mucho te voy a poner. Otro factor que está previo, que está presente a la restitución, es el tiempo del esfuerzo. Vas a tener que esforzarte para orar, vas a tener que esforzarte por buscar a Dios, vas a tener que esforzarte por obedecer a Dios, vas a tener que esforzarte para que el diablo no te robe la fe. Esfuerzo previo a la restitución. ¿Recuerda usted cuando iban a derribar los muros de Jericó? ¿Qué le dijo Dios a su siervo? Esforzado y valiente. ¿Se dan cuenta? Entonces, previo a la restitución, a la provisión, al cambio del tiempo, vas a tener que esforzarte. La otra, perseverancia. Muchas veces la gente mira que no hay cambio, que parece que no hay respuesta, que no llega a lo que Dios dice. Esto es algo previo a la restitución y precisamente debes perseverar. Por eso dice la palabra: orando en todo tiempo, con petición y súplica, con acción de ¿qué? De gracia. Dice orar sin cesar, es perseverancia, es constancia. Y la gente, como ve que algo no llega porque ha pasado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 años, deja de orar, deja de creer, deja de perseverar, deja de esforzarse. No le va a llegar la restitución. Otro factor que está previo a la restitución es que va a haber tiempos de guerra. Si usted se da cuenta, la Biblia habla que había tiempo de guerra. Gente que venía y tomaba a los hombres y las mujeres y se los llevaban por esclavos. Y cuando David se enteró que su pueblo había sido atracado, oró, clamó a Dios y le dijo: Señor, puede ir atrás de ellos, y Dios le autorizó. Y no solo rescataron a sus mujeres, a sus niños, sino que también tomaron botín, restitución, guerra.
El diablo te va a hacer guerra. El diablo no te va a dejar en paz, porque cuando tú te haces cristiano, te metes ¿a dónde va a debutar? ¿En qué reino? ¿En qué ejército? En el ejército de Jehová. Entonces va a venir tiempos en que se va a levantar la guerra, pero que no se nos olvide, ¿qué dice Jehová? Yo soy Jehová ¿de qué? De los ejércitos. Y somos soldados de Cristo, y si Cristo está a la cabeza de tu guerra, ¿sabe quién va a tener la victoria? ¿Por qué crees que te dice que tu enemigo saldrá por un camino y por dónde va a huir? Por 7. Por eso dice la palabra, voy como poderoso gigante delante de ti, abriendo camino. Amén. ¿Se da cuenta, hermano? Pero muchas veces esto se nos olvida. Entonces nosotros debemos tener presente estos factores previos a la restitución. Va a tomar tiempo, debes esforzarte, debes perseverar, va a haber tiempos de guerra, pero todo va a ser restituido, porque la palabra dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si usted escudriña y busca qué es restitución, viene de la palabra hebreo shalom, que es sinónimo de shalom. ¿Qué es shalom? Paz. Y shalom en el hebreo es traducido en su lengua nativa como compensación, compensar, bienestar, plenitud, prosperidad y paz. ¿Se da cuenta? Entonces lo que Dios te dice cuando comenta que va a ser restituido, es que va a reembolsarse, va a ser pagado por completo, va a ser restaurada la aparente pérdida. No va a haber pérdida permanente, porque Dios te da la promesa. Va a ser compensado, va a haber prosperidad, va a haber bienestar, va a haber plenitud. Mire, ¿usted recuerda qué pasó con el copero? El copero también fue mandado a la cárcel. Y mire lo que dice Génesis 40:13. Vamos rapidito a Génesis 40:13. Cuando estuvo allí José, y el copero fue enviado a la cárcel, José interpretó el sueño y le dio una palabra profética al copero. Y mire lo que dice Génesis 40:13. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá, ¿qué? ¿Y te qué? Y te restituirá a tu puesto. Y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Mira, hermano, hermana, Dios nos restituye. Y si Dios tiene que usar algún faraón para restituir lo que se ha perdido, pues lo va a hacer. Si Dios tiene que usar algún faraón para darte a ti compensación, plenitud, prosperidad, reembolso, restauración, lo va a hacer. Si José le profetiza a un copero que estaba preso, que quizás ya no tenía esperanza de salir de allí, Dios le da una palabra para que éste llegue a Faraón y le comente que en la cárcel hay un siervo de Dios que está interpretando sueños, que tiene este don y esta unción. Pues Dios lo va a hacer. Dios crea conexiones para la restitución. ¿Usted recuerda cuando Job cayó en el proceso? ¿Qué perdió Job? Todo. Perdió sus ganados, perdió sus bienes, perdió sus hijos borrachines, perdió su mujer que lo amaba por la bendición que Dios le daba a Job, perdió sus siervos. ¿Cómo quedó Job? En la nada, atribulado, rascándose con un tejo las llagas de la lepra. Y su mujer fue y le dijo: maldice a tu Dios y muérete. Pero allí está lo que le comentaba. Dios no quiere que te enfoques en la pérdida, sino en la restitución que Dios va a traer después de este tiempo.
Porque muchas veces este tiempo de aparente pérdida es Dios depurando lo que no pertenece a tu presente y a tu futuro. ¿Qué más pasó? Fueron la gente. Empezaron a ponerse en contra de Job. La gente que lo odiaba empezó a cuestionarlo. Se levantaron contra él. Pero ¿qué pasó cuando Job lo levantó? La gente le vino a pedir perdón. La gente le venía trayendo presente. La gente que estaba en contra de él tuvo que venir a él para que él les ore y sean restituidos. ¿Se da cuenta, hermana? Dios nunca deja a quienes están en su voluntad sin restitución. Buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré restitución. Job lo perdió todo en todo ámbito. ¿Y qué habla Job 42, el libro de Job, capítulo 42? Restitución. Hermana, Dios no tiene límite, pero a la gente se le olvida. Al cristiano se le olvida, porque se estanca en lo que no tiene, en lo que perdió y no en lo que Dios va a restituir. Por eso dice la palabra, cielo y tierra pasará, pero su palabra no. Y la palabra dice, para el que cree, todo le es posible. No dice para el que piensa o para el que dice que cree, dice para el que cree. El que tiene conocimiento, el que tiene fundamento, el que pone fe por obra, el que está perseverando. Dios tiene planeado restituirnos. Y por eso dice que cada mañana son nuevas que sus misericordias. Tremendo. Y la Biblia nos da evidencia de que Dios tiene planes de restitución. La Biblia lo habla. Pero esta restitución es para los que están en su voluntad o quienes regresan a su voluntad serán restituidos en el tiempo de Dios. Tiene casos bíblicos. Jehová Padre restituyó la comunión con Adán y Eva al prometer ¿qué prometió cuando cayeron en pecado? Que Dios va a mandar un redentor que vencería a la serpiente. Restitución. Dios cuando vio que Adán y Eva cayeron en pecado, en desobediencia y todo fue despojado y perdieron todo de Dios, Dios no se complació en verlos así. Dios buscó la manera en su misericordia de restituir lo que se había perdido. Y llegó o no llegó un Salvador al mundo. Llegó. ¿Se dan cuenta? Dios restituyó la descendencia de Adán y Eva. ¿Quién mató a quién? ¿A qué hijo perdió Adán y Eva? Mire, Dios, cuando ve perdida, busca la manera de restituir. Y Dios buscó la manera de restituir la descendencia de Adán y Eva al darles a su hijo Set después de la muerte de Abel. Entonces, si se da cuenta, hasta aquí Dios obra de una u otra manera para restaurar o restituir la comunión que se ha perdido con Él. Si tuvo una pérdida física humana, Dios busca la manera de restituir. Dios, ¿qué le restituyó a José? ¿Qué le restituyó? Dios le restituyó a José no solo su libertad, no solo su paz, no solo su bienestar, sino que le restituyó a su familia. Cuando fue José posicionado como gobernador de las tierras, le restituyó también su familia. Pero ¿cómo empezó José cuando Dios le dio la visión y la unción y el don para llegar allá? Le menospreciaron, le rechazaron, le cuestionaron, le humillaron, le tenían en poco, le desearon su mal, se dividió la familia. ¿Cómo tuvo que andar José creyéndole a Dios? Solo. Pero mire, pero Dios mira que cuando ya José es posicionado, le restituye finanzas, le restituye su libertad, le restituye la paz, le restituye la prosperidad, le restituye su familia. Pero esto es para los que están en la voluntad de Dios. ¿Y en dónde quedan los que se han ido de la voluntad de Dios? Ya vamos allá. Dios les restituyó la libertad a qué pueblo?
al pueblo de Israel. Cuando pasaron en esclavitud de Faraón, Dios les restituyó por el clamor la libertad. ¿Y a qué tierra les condujo? A la que fluye de Chipre. Dios les restituyó a Naamán su salud. ¿Cuándo qué? Cuando obedeció la palabra. Dios le restituyó la vida a la viuda de qué. ¿A qué viuda se le murió su hijo? ¿En medio de qué situación se le murió su hijo a una viuda? ¿Cuál es la profeta que se acostó encima de la vida del cuerpo de este muchacho muerto y le resucitó? ¿Cuál fue? Elías. Porque la viuda dijo, ¿sabe Dios que este es mi último bocado de harina y de aceite para prepararnos pan, y mi hijo y yo nos dedicaremos a morir? Y la gente hasta ahora no comprende, y mucho menos el pueblo cristiano, el poder que tiene en la boca. Lo que usted habla a sus hijos, pues eso va a ser. ¿Se ha dado cuenta usted? Que eres un vago. ¿Cómo se crió el hijo? Siendo un vago. Que eres un borracho. ¿Cómo termina su vida adulto? Siendo un borracho. Que eres una inútil. Nunca vas a ser feliz. ¿Cómo vive? O váyate. ¿Sabe después qué pasa? Porque el cristiano no comprende el alcance y el poder que dice Proverbios 18, 20, 21. Y por eso dice la Escritura, de toda palabra ociosa, vaga, sin sentido, que no edifica, vas a tener que darle cuentas a Dios. Y la viudita dijo, y mi hijo y yo nos vamos a dedicar a morir. ¿Y sobre quién lanzó la palabra de muerte primero? Sobre el hijo. Y se murió. Dios multiplicando el aceite, la harina, comieron por varios años, el hijo se le muere. ¿Se da cuenta, hermano? Pero en medio de todo esto, Dios te dice, yo puedo restituir sobre tus palabras, yo puedo restituir sobre la pérdida. Y el profeta le resucita a su hijo muerto. Realmente. ¿Se da cuenta? Dios le restituyó la vista a Bartimeo. Y cuando le restituyó la vista a Bartimeo, ¿qué le dio Dios o Jesús a Bartimeo? Una vida digna. Porque ¿qué era Bartimeo? Un mendigo, un pordiosero. No tenía una vida decente, una vida digna, una vida funcional. Pero Dios, aún en medio de la enfermedad, busca cómo restituirte. Y lo devolvió una vida digna a un ciego. Amén. Una mujer de flujo de sangre, ¿qué le restituyó? Su salud. Y no solo su salud, porque si usted escudriña, dice que sufrió mucho, padecía de mucho dolor. Iba de médico en médico y cada vez le iba peor y perdió todo lo que tenía, sus bienes. Te restituye la vida, tu salud, tu bienestar, tus finanzas. Te da una vida digna. ¿Se da cuenta? Pero muchas veces nos enfocamos en el milagro y no lo que Dios en la misericordia y en sus planes de bien y no de mal quiere hacer. Y cuando tú comprendes de que Dios siempre buscará la forma de restituir, va a cambiar el dame, bendíceme, bendícelo. Porque Dios tiene planes, pensamientos de bien y no de mal. Y por eso dice Romanos 8:28 que a los que aman a Dios, que te ayuda para bien. Todo, aún la pérdida. Porque la pérdida de estas personas los llevó a un encuentro con Jesús. La mujer de flujo de sangre que perdió su salud, ¿y a dónde tuvo un encuentro con Jesús? Bartimeo perdió su vista, era ciego. ¿Y a dónde le llevó esta pérdida? A un encuentro con Jesús. Tremendo. José perdió su familia, su paz, su bienestar, su tranquilidad, pero caminó casi 17 años al propósito de Dios y que tuvo un encuentro con la promesa de Dios. Es que Dios siempre buscará cómo restituir. ¿Se ha puesto usted a pensar cómo dice que José estaba en la cárcel y la presencia de Dios estaba con José? ¿Cómo? Se me está yendo como a amarrarle en la vida y dice que Dios estaba con él. ¿Cómo? Por eso le comentaba, hay factores que están presentes previo a la restitución, va a haber tiempo de guerra.
tiempo de perseverar, tiempo de esforzarse. Va a tomar tiempo en que llegue la restitución, pero llegará la restitución. ¿Se da cuenta? Cuando Jesucristo va a Gadara, ¿quién se le presenta? El endemoniado gadareno. Y cuando Jesucristo expulsa a los demonios de este endemoniado, ¿cómo queda? Queda transformado en sus 5 sentidos. Lo que perdió su familia, su vida, su propósito, su sentido. Vivía entre lamentos, sepulcros, haciéndose daño él mismo con una piedra. Quería seguir a Jesús y Jesús le dio un propósito. Le dijo: ve y testifica esta ciudad, que alcanza esta ciudad. Que le devolvió propósito, sentido, una vida digna, nueva vida, restitución. ¿Se ven? Si usted ve en todos estos, Dios restituye comunión, relación con Dios, restituye tu familia, restituye paz, bienestar, finanzas, restituye. Pero Dios también tiene un plan para restituir a aquellos que han dejado el ministerio, aquellos que se han alejado y han soltado el llamado de Dios. También Dios tiene un plan de restitución. ¿Recuerda usted cuando Dios le dijo a Jonás? ¿Qué le dijo? Ve y profetiza. ¿A quién? ¿En dónde? A Nínive. ¿Pero qué hizo Jonás? No, porque hacer la voluntad de Dios parece que me trae problemas, me cuestiona, tengo pérdida, mejor me voy. Y así hay muchos cristianos en la actualidad que Dios les hablaba, Dios les sanó, les liberó, les ministró, les ungió, les dio visión, les dio llamado, les habló libremente, pero han soltado el llamado, han soltado el ministerio, ya no creen ni por sus propias cosas, menos por un ministerio, y andan vagando y errantes como bolas de tamo llevados por el viento, y no es la voluntad de Dios. Y en medio de todo eso, Dios ya tiene un plan de restitución para tu ministerio, para tu llamado. Lo único que espera Dios es que tu corazón esté predispuesto y que te rindas a la voluntad de Dios. Yo le voy a decir, hermano, pero Dios se buscará modos, mecanismos, tiempos para que su corazón sea nuevamente sensibilizado a Dios. Jonás, ¿qué hizo? En vez de tomar la barca a Nínive, ¿a dónde se fue? Y en medio de esto, ¿qué se levantó? Una tormenta. ¿La tormenta quién la levantó? ¿Satanás o Dios? Dios. ¿Y dónde terminó Jonás? En el vientre de un pez. Y si usted escudriñaba el libro de Jonás, dice que en el vientre del pez Jonás oró y le dijo: pagaré los votos que te prometí. ¿Se da cuenta? Restitución. Yo creo que usted y yo somos lo suficientemente sabios, y si no somos sabios espirituales, tenemos el sentido como de no esperar ese tiempo para entrar a la restitución. Hermano, y Dios restituyó no solo el ministerio de Jonás cuando hizo que la ballena le expulse en la tierra, sino que hizo que una ciudad, una nación se salve. Porque es restitución. Detrás de todo, la gracia y el propósito, Dios buscará cómo restituirte. ¿Quién fue que le negó 3 veces a Jesús, pese a que le dijo: Señor, contigo iré hasta la muerte si es necesario? ¿Quién fue? Pedro. Y después que Pedro negó 3 veces a Jesús, ¿dónde terminó? En la barca, pescando, avergonzado, quizás con cargo de conciencia. Porque cuando usted promete algo y no hace algo para Dios, yo creo que la mente no nos deja tranquilos. Hay eso dentro que está allí, presente, diciendo: no está hecho esto, has dejado de hacer esto, falta por hacer esto. Y Pedro nuevamente ahí pescando. Pero sin embargo, aunque Pedro soltó el ministerio, regresó a pescar de donde Cristo lo sacó, Cristo se le asoma, le restaura y lo toma nuevamente como su siervo. ¿Se da cuenta? Lo confirmó en el ministerio. Y si usted lee qué pasó después de Hechos 1:8,
¿Qué hizo Pedro? Y los que estaban allí salían y predicaban con gran pasión, que solo Pedro alcanzó como 3,000 personas. Tremendo. Dios quiere restituir tu ministerio, tu llamado, lo que te dio, la unción, la profecía. Pero regresa a Dios. Rinde tu corazón, enfócate, reanúvate. Ya no depende de Dios ciertas cosas, depende de ti, de mí. Creer, perseverar, rendirse. Dios restituye a aquellos que se han alejado del Padre y de su casa. Aquellos cristianos que creen que la libertad es libertinaje. Y Dios aún para estos tiene planes de restitución. ¿Qué pasó con el hijo pródigo? Dijo, aquí me prohíben todo, aquí nada me comprenden, aquí todos satanizan, aquí son legalistas, aquí todos satanizan, me voy al mundo porque mis amigos, el beber, el placer, el hacer mi voluntad en el mundo es más divertido que estar aquí metido en esta casa. Y si usted mira, dice que el muchacho fue y se gastó todo lo que tenía comiendo y bebiendo con sus amigos, donde terminó comiendo algarrobas entre los cerdos. Yo digo, hermano, hermana, muchas veces no aprendemos hasta que nos pasa. Muchas veces necesitamos estar así en la inmunda para decir, verdad, ha sido lo que me dijeron. Jamás busque al dolor como maestro, porque esto duele mucho. Dice, el sabio con consejo aprende, pero el necio, el terco, ni con 100 golpes entiende. Y Dios, aún a los pródigos, tiene un plan de restitución. Porque les va a dar la libertad para que ellos en su confusión piensen que su libertinaje, su libre albedrío es libertad, les va a dejar. Pero en medio de todo esto, Dios, de donde estés, en el fondo, va a buscarte para restituirte. Y dice que el hijo pródigo entró en sí y dijo, volveré a la casa de mi padre, de donde salí. Y quizás la frase más acertada debió ser, de la cual nunca debí salir. Restitución. Dice que cuando éste llegó a la casa del padre, el padre dio un grito y dijo, este es mi hijo amado, que estaba entre los muertos, pero hoy está vivo. ¿Qué hizo? Le cambió las vestiduras, le cambió el calzado, le dio anillos. Quizás la gente dirá, pero es injusto, como alguien que vivió haciendo lo que le dio su reverenda voluntad, Dios le perdona y encima le restituye, porque no depende de usted y de mí, depende de la gracia y la misericordia de Dios. Porque si Dios no fuera misericordioso, quizás ni usted ni yo estuviéramos presentes vivos en este momento, ni gozando ni disfrutando de lo que Dios nos da para hacer. Dios tiene planes de restitución. Restituye al enfermo, restituye a los que se han alejado de Dios, restituye a los que han soltado el ministerio y el llamado. Dios tiene planes de restitución. Pero yo le digo, hermano, hermana, no espere estar en condiciones extremas para acercarse al plan de restitución de Dios. No espere estar como un Jonás, no espere estar como un hijo pródigo, no espere estar como una mujer con flujo de sangre, no espere estar como un Amán, como un Bartimeo. Vuelva a la casa de Dios, regrese a Dios. Jonás dijo, yo me voy por aquí a pajarear y a hacer vida como yo quiero, donde yo quiero. ¿Sabe qué? Los que Dios marcó y selló para el ministerio tienen que regresar. Así lo hizo con Jonás, así lo hizo con Pedro. ¿Se da cuenta? ¿Cuál es el lema que tiene el mundo? Esta va a parecer focoso, ¿no? El mundo dice, plátano maduro no regresa, ¿qué? Y el tiempo que se fue, no vuelve. Pero Dios te dice, para el que cree, todo lo es posible. Y aquí te dice, Joel 2:25 al 27, yo voy a restituir los años, el tiempo que perdiste. Yo voy a restituir el tiempo. Yo voy a restituir lo que ya pasó. Te voy a dar en sobreabundancia
para que sepas que yo soy tu Dios y sepan que no hay otro Dios como yo y que mi pueblo jamás será avergonzado. Mira, hermano, hermana, 3 principios para que tú camines enfocado en la restitución. El primer principio de fe: nunca asumas que todo está perdido. Porque a quien le corresponde determinar la restitución y el tiempo es a Dios, no al hombre. El hombre, la mujer, la gente, incluso va a enviar usar bocas para robarte la fe. Va a haber gente que no cree en lo que Dios te dio, te habló, te mostró y Dios te profetizó. Pero si tú oíste y viste lo que Dios te ha dicho, no asumas que todo está perdido. Porque la Biblia evidencia que Dios restituye lo que Él prometió. Y restituye lo que el enemigo ha querido llevarse. La gente quizás nos va a decir: es imposible. Pero tú no afirmes lo que el mundo dice. Plátano maduro no regresa verde y el tiempo que se fue no vuelve. Dios puede hacer que el plátano maduro de amarillo regrese a verde. Y Dios puede hacer que el tiempo que se fue regrese y sea restituido, acelerado. Dios es el que termina tu restitución, no el hombre, no una mujer, no un religioso, es Dios. Porque Dios por su palabra hace y cumple a su tiempo. Tremendo. No vea las cosas desde el punto de vista del hombre, porque Dios no ve las cosas como el hombre ve, ni obra ni hace las cosas como los hombres hacen. Por eso el hombre dice: es imposible. Dios dice: al que cree todo es posible. Nunca asumas que todo está perdido o se perdió. Ore y pida y crea por lo que nadie se está atreviendo a pedir y a creer. Ore. Crea por lo que nadie cree. Busque lo que nadie busca, porque Dios les llamó a ser diferente en este mundo, a ser luz en medio de tinieblas. Yo a veces me pongo a pensar: ¿qué sentirá Dios en su corazón? O qué decepcionante será para Dios ver que se manifiesta, muestra, sana, libera, echa fuera demonios, te da visión, te habla audiblemente, ves ángeles, ves el fuego de Dios, ves la luz de Cristo, como el pueblo de Israel en el desierto. Que hasta Dios tuvo que decir: ¿hasta cuándo no me creerán? ¿Hasta cuándo me ha de tentar este pueblo? Ya más de 7 veces me han tentado. Hermano, hermana, algo debe producir la palabra en su mente y en su corazón. Segundo principio de fe: nunca trate de entender cómo Dios restituirá. ¿Por qué? Porque su mente y mi mente es limitada. Porque su corazón y mi corazón es limitado. Pero Dios no tiene límite. Porque Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, dueño del oro y la plata y las piedras preciosas, el que resucita muertos, el que sana al enfermo, el que saca monedas de oro de la boca de un pez. Nunca trate de entender cómo Dios restituirá, porque su mente va a estar enfocada en las cosas naturales, tratando de entender a Dios. Y Dios nunca va a responder de forma natural, porque Él es sobrenatural, que hace y trae respuestas sobrenaturales. Usted no piense cómo, usted no piense de dónde, usted no piense cuándo, solo crea. No trate de entender a Dios ni cómo restituirá a Dios, porque esto le va a robar la fe. Y el diablo va a encargarse de sumarle gente. No, eso no va a suceder. No ha llegado ahora, hasta ahora no ha pasado, no va a pasar. Y por eso Dios dice: buen siervo fiel, buena sierva fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. No trate de entender cómo, Dios lo hará. Solo usted tiene que creer, no entender. Tercer principio: nunca deje de esperar la restitución. Nunca. Y es allí donde el pueblo se cansa, no ve resultados, se fatiga, suelta, deja de creer, deja la comunión con Dios, deja la oración. Nunca deje de esperar la restitución. Si usted no sabe cómo, usted no sabe de dónde,
Pero si Dios habló, lo hará. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta de sus promesas, dice la palabra. Y mire lo que dice Juan 10:10. Porque Dios sabe cómo, Dios sabe de qué manera. Y mientras el legado del diablo es uno, el propósito de Dios es otro. Dice: el ladrón viene para robar, hurtar, matar y destruir. Pérdida. Pero ¿cuál es el plan y el diseño de Dios para sus hijos? Para los que están en la voluntad de Dios y para los que se fueron pero regresan con un corazón contrito y humillado, predispuesto. Dice: yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. Restitución, abundancia, prosperidad, paz, plenitud. ¿Se da cuenta? Entonces nunca deje de esperar la restitución, porque Jesucristo dice: yo vine para que tengan, no para que pierdan. Y en abundancia, no escasez. Persevere. Y para finalizar, que no se nos olvide toda la pérdida que pasó Job. Y con esto Dios nos quiere decir: no te enfoques en el comienzo, en el inicio de tu pérdida, de lo que has perdido y has venido perdiendo. Enfócate en el final. Dice la palabra que Dios restituyó a Job el doble en todo. El doble de paz, el doble de bienestar, el doble de felicidad, el doble de bienes, el doble en lo económico, el doble en la salud, el doble en el tiempo de vida, el doble. Y si esto, hermano, hermana, para usted y para mí no es suficiente, hermano, hermana, ¿qué le va a convencer del poder y de la restitución de Dios? Este es un llamado, hermano, hermana. En Dios nada se pierde. Dios hoy te llama. Cree por la restitución. Restituye tu camino. Endereza tu camino, tus pensamientos, tus decisiones que te han apartado de Dios. Enderezate, busca la restitución de Dios. Porque solo Dios es el que restituye y cambia todo. No tienes salud, busca la restitución. Estás en problemas, sientes que cosas dentro de ti te atormentan, no tienes paz, busca la restitución. Y Dios restituye donde su Espíritu Santo mora, obra y se mueve con poder. Por eso dice: donde el Espíritu Santo de Dios está, allí hay libertad. No en todo lado, en toda iglesia que se dice de Dios hay el Espíritu Santo de Dios. Así hay coros, danzarinas, luces, hay escuela dominical de niños, lo que sea. Pero Dios te dice: busca mi presencia, vuelve a mí, porque yo tengo planes de restitución. Hermana, hermana, Dios les bendiga. Vamos a orar.